¿Qué tal? Excelente día. Hoy vamos a tratar un tema del sistema endocrino que es la glándula hipófisis. Bien, primero debemos de recordar que el sistema endocrino es un sistema de jerarquías. Recordamos que el sistema endocrino está conformado por diferentes glándulas, entre ellas se encuentran pues, el hipotálamo, la hipófisis, y vamos a ver que existe una conexión o una relación directa con el sistema nervioso. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la glándula hipófisis y de aquí vamos a recordar que desde el punto de vista embriológico tenemos dos porciones de esta glándula. Una porción anterior o también llamada adenohipófisis y una porción posterior o también llamada neurohipófisis. La hipófisis anterior se va a derivar embriológicamente de la bolsa de Rathke que se presenta o se origina por delante de la membrana bucofaringea en lo que va a ser la cavidad oral del embrión, y la hipófisis posterior va a ser una evaginación del diencéfalo que va a dar origen al tálamo y es el mismo sitio o es la misma estructura que va a dar origen al hipotálamo. Por lo tanto, entenderemos que la hipófisis posterior va a ser una extensión directa del hipotálamo, mientras que la hipófisis anterior va a quedar separada anatómica y funcionalmente eh, del hipotálamo. Sin embargo, se va a generar una conexión directa entre estas dos a través de un sistema porta, como lo veremos más adelante. Bien, ¿qué es importante entender o recordar de la hipófisis? Primero, que es una glándula que se encuentra alojada en una cavidad que se llama silla turca, que se encuentra en un hueso de la base del cráneo, que es el hueso estenoides. Y encontramos una depresión en ese hueso, que es justamente la silla turca, donde se está albergando o guardando la glándula hipófisis, con una extensión o unos tallos que corresponden al infundíbulo, que va a ser la extensión directa hacia el hipotálamo. ¿Qué otra cosa observamos? Que esta cavidad que está alojando a la glándula hipófisis va a estar cubierta por parte de las meninges que cubren al sistema nervioso central y van a formar lo que se conoce como tienda de la hipófisis, justamente para cubrir o para proteger a esta estructura. Otra característica importante desde el punto de vista anatómico de la glándula hipófisis es entender que ésta se va a encontrar a la mitad o en el centro de una estructura que se llama quiasma óptico, que es el sitio donde se conectan y se decusan parte de las fibras que provienen de los nervios ópticos o de los ojos. Es muy importante recordar esto porque algunas alteraciones o muchas de las alteraciones de esta glándula van a tener manifestaciones oftalmológicas junto con las alteraciones de tipo endocrino. Bien, vamos a hablar entonces de la adenohipófisis o la hipófisis anterior. Vamos a ver que esta corresponde justamente al lóbulo anterior, formado de la bolsa de Rathke junto con la hipófisis intermedia, y vamos a ver que esta glándula o esta porción de la glándula va a estar formada por 5 tipos de células que reciben su nombre de acuerdo a la hormona que van a estar liberando o formando. Por un lado, tenemos a las células somatótropas, que corresponden aproximadamente a la mitad de las células de la población de la adenohipófisis, que van a formar lo que es la hormona del crecimiento. Tenemos también a las células lactótropas, que corresponden a una quinta parte de la población celular y cuya hormona principal va a ser la prolactina. Tenemos también a las células tirótropas, que son las menos abundantes, representan menos del 10% de la población celular, y estas van a estar formando una hormona que se llama tirotropina u hormona estimulante de la tiroides. Tenemos otra población celular que son las células corticótropas, que corresponden de un 15 a un 20% que van a estar formando a la corticotropina o la hormona adenocorticotrópica o estimulante de la corteza de la glándula suprarrenal. Y tenemos también a las células gonadótropas que van a estar formando gonadotropinas que corresponden a un 10 a un 15% de las células de la adenohipófisis y van a estar formando hormonas estimulantes de gónadas, ovarios y testículos, como van a ser la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas son las células que van a estar representando a la población de las células
la adenohipófisis. De manera general estamos hablando de 5 tipos de células y vamos a hablar de 3 grupos de hormonas. Estas se van a clasificar en péptidos relacionados con la hormona adenocorticotrópica o la corticotropina, en donde se encuentra justamente esta hormona, la adenocorticotrópica, que se forma por las células corticótropas. Encontramos también en este mismo grupo a la lipotropina, a la hormona estimulante de los melanocitos o melanotropina y a las endorfinas. Recordamos que todas estas hormonas tienen como característica un precursor en común que es la propiomelanocortina. Y es importante porque, aunque hablamos de la adenohipófisis, no podemos dejar afuera a la hipófisis intermedia, cuya hormona principal va a ser justamente la melanotropina o la hormona estimulante de los melanocitos. Tenemos un segundo grupo que corresponde a las proteínas somatotropina, donde encontramos a la hormona del crecimiento o somatotropina y a la prolactina. Y un tercer grupo corresponde a las hormonas de las glucoproteínas, que van a ser la hormona estimulante de la tiroides y las gonadotropinas, como son la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Tenemos en total 5 tipos de células, 3 grupos de hormonas y vamos a hablar de 6 hormonas formadas a nivel de la adenohipófisis. La hormona adenocorticotrópica por las células corticótropas. Encontramos a la hormona del crecimiento por las células somatótropas, a la prolactina de las células lactótropas, a la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina por las células tirótropas y la hormona luteinizante y folículo estimulante o gonadotropinas formada por las células gonadótropas. Vamos a hablar primero de la hormona adenocorticotrópica o la ACTH o también llamada corticotropina. Esta, como lo mencionaba previamente, tiene un precursor que va a ser la propiomelanocortina, donde se van a derivar otras hormonas como es la melanotropina o la estimulante de los melanocitos. Vamos a encontrar también a las endorfinas, a las beta-encefalinas, como importantes hormonas derivadas de la propiomelanocortina. Bien, esta hormona va a tener como función principal el aumentar la secreción de los esteroides por parte de la glándula suprarrenal que se encuentra justamente por arriba de los riñones. Esta glándula va a estar formada por 2 porciones, una porción central que va a ser la médula y una porción periférica que va a ser la corteza. Esta hormona, la hormona adenocorticotrópica o corticotropina, se encarga específicamente de estimular a la corteza de la glándula suprarrenal y va a favorecer la esteroidogénesis o la formación de hormonas esteroides, como van a ser los glucocorticoides, que es el cortisol principalmente, los mineralocorticoides como la aldosterona y los andrógenos. También es importante mencionar que su vida media va a estar dada entre 7 a 12 minutos aproximadamente. Y para que se pueda llevar a cabo su secreción se requieren de influencias neurales. La más importante va a ser la hormona liberadora de corticotropina, que es la hormona que se forma en el hipotálamo. Tenemos entonces a la hormona del hipotálamo, que es la hormona liberadora de corticotropina, que va a entrar al sistema porta. Eso es muy importante que lo recordemos, que el hipotálamo se comunica con la adenohipófisis a través de un sistema porta o un sistema local de circulación entre estas dos glándulas, y esta hormona, la liberadora de corticotropina, entra al sistema porta, llega a la adenohipófisis donde las células corticótropas van a favorecer la formación de corticotropina y a su vez esta hormona que se forma en la hipófisis anterior va a estimular a la glándula suprarrenal para que pueda formar glucocorticoides, mineralocorticoides y los andrógenos. Tiene una ritmicidad diurna, esto es, tiene un máximo en su concentración al despertar que va declinando de manera paulatina conforme va avanzando el día. Y esta liberación de hormona adenocorticotrópica va a tener esta liberación episódica va a ser independiente de la concentración del cortisol en el plasma. El factor que permite la liberación de hormona adenocorticotrópica va a ser el estrés. Y esto
Puede ser un estrés físico, un estrés emocional, un estrés químico, dolor, traumatismos, estados de hipoxia, hipoglucemia aguda, una exposición al frío, cirugías, depresiones, la presencia de interleucina 1 y vasopresina son factores que van a condicionar estrés y por lo tanto también permiten el aumento en la liberación de hormona adrenocorticotrópica. También se ha encontrado una asociación entre esta hormona y la alimentación porque se presenta un aumento en la concentración de la misma cuando estamos comiendo o después de comer. Bien, entonces de manera general, una acción del hipotálamo, la hormona adrenocorticotrópica, liberadora de corticotropina, formada en el hipotálamo, va a activar a las células corticótropas para que formen hormona adrenocorticotrópica o corticotropina para que a su vez esta pueda estimular a la glándula suprarrenal para que forme las hormonas esteroideas que ya mencionamos previamente. Bien, vamos a hablar ahora de otra hormona que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento también va a ser una hormona que se forma en la adenohipófisis por las células somatótropas. Tiene una vida media aproximada de 10 a 20 minutos y su función principal es, como su nombre lo indica, la promoción del crecimiento lineal. Y esta hormona va a actuar a través de otra sustancia química que se conoce como factor de crecimiento tipo insulina 1, llamado también somatomedina C, que es el metabolismo de dicha hormona a nivel del hígado y va a ser la forma en cómo esta hormona va a actuar. La principal función es el crecimiento, ya lo dijimos, y lo va a hacer sobre todo por aumento en la síntesis de las proteínas, disminuyendo su catabolismo. Por lo tanto, esta hormona también se conoce como hormona ahorradora de proteínas y para la producción de energía va a empezar a movilizar las grasas y va a disminuir el uso de los carbohidratos. Esto es un factor muy importante porque entonces la hormona del crecimiento, al disminuir el uso de los carbohidratos, puede favorecer estados de hiperglucemia o un aumento en la concentración de glucosa. Por lo tanto, el cuerpo tiene que empezar a liberar mayor cantidad de insulina para tratar de generar el aprovechamiento de dichos carbohidratos. Sin embargo, la hormona de crecimiento no utiliza los carbohidratos, se siguen generando estados de hiperglucemia, se genera un hiperinsulinismo secundario, se genera resistencia a la insulina y por lo tanto podemos decir que la hormona de crecimiento en exceso puede ser diabetogénica, puede ser un factor que desencadene la resistencia a la insulina y de forma secundaria la diabetes junto con lo que es el síndrome metabólico. Para su liberación o para la secreción de esta, pues necesitamos que el hipotálamo forme la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta se forma en el hipotálamo y tiene un efecto positivo sobre la hipófisis anterior, sobre las células somatótropas, para la formación de hormona de crecimiento. Pero también encontramos que en el mismo hipotálamo se encuentra la hormona inhibidora de hormona de crecimiento o la somatostatina. Y esta va a tener un efecto negativo y va a bloquear la formación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, para poder liberarse, depende directamente de una regulación neural. Esta regulación neural es por activación del hipotálamo, ya sea para la formación del factor liberador o para la formación del factor inhibidor. Ambos se caracterizan porque influyen directamente sobre la concentración de AMP cíclico a nivel de las células somatótropas. El factor liberador aumenta la concentración de AMP cíclico, mientras que el factor inhibidor o la somatostatina va a disminuir la concentración de AMP cíclico. En cuanto a este control o a esta regulación neural, vamos a ver que un factor importante a considerar es el sueño. Y también otro factor importante va a ser la edad. En cuanto al sueño, vamos a ver que la concentración máxima de hormona de crecimiento se va a liberar después de 1 a 4 horas de iniciado el sueño. Y aquí esto corresponde aproximadamente al 70% de la secreción diaria de hormona de crecimiento. Otro factor bien importante a considerar para la liberación de hormona de crecimiento va a ser el estrés, al igual que la corticotropina. Entonces puede ser un estrés emocional, físico, químico, cirugías, traumatismos, fracturas, actividades físicas como el ejercicio o la administración de sustancias que favorecen el aumento de la temperatura o pirógenos también pueden favorecer la liberación de hormona de crecimiento.
Y otro factor, bueno, la edad. También va a haber ciertas etapas de la vida en donde se presenta o es más evidente el crecimiento y por lo tanto hay mayor secreción justamente de esta hormona. Y ese es muy sabido o conocemos que, por ejemplo, los niños y los adolescentes durante su etapa de crecimiento duermen muchísimo más y esto es justamente porque el sueño favorece la liberación de la hormona del crecimiento que permite que todos los epitelios y todas las estructuras y sobre todo lo que es el esqueleto puedan generar justamente dicho crecimiento de manera lineal. Bien, ¿cuáles son los factores que pueden condicionar que se genere una disminución de la hormona de crecimiento? De manera muy importante encontramos la privación emocional grave, sobre todo en niños. Niños con alteraciones emocionales de manera muy severa o muy seria disminuyen la producción de hormona de crecimiento y por lo tanto son niños con estatura baja. También, como hay una relación inversa entre la hormona de crecimiento y la glucosa, al aumentar la concentración de glucosa también disminuye la hormona de crecimiento y la liberación de adrenalina o la estimulación de la adrenalina sobre receptores tipo beta también disminuye la formación y secreción de hormona de crecimiento. ¿Cuáles son los factores que permiten que la hormona de crecimiento se secrete de manera más importante? La disminución de la glucosa, dijimos que es una relación inversa, por lo tanto la glucopenia intracelular es un factor que permite la secreción de hormona de crecimiento. Como es una hormona ahorradora de proteínas, también comidas ricas en proteínas favorecen justamente la liberación de hormona de crecimiento. Estados de malnutrición pueden condicionar también la secreción de hormona de crecimiento. Aquí, en este caso, es justamente porque la hormona de crecimiento permite la síntesis de proteínas y en estados de malnutrición, al haber deficiencia de proteínas, se tiene que liberar para permitir que las proteínas que no llegan en la alimentación puedan ser sintetizadas a nivel del organismo. Factores también como el ayuno, secundarios donde se presenta una hipoglucemia, pueden favorecer también aumento en la secreción. Hormonas como los estrógenos y algunas sustancias químicas como la dopamina y la serotonina también favorecen la secreción de hormona de crecimiento. Y la adrenalina por estimulación de receptores alfa también permite la secreción de hormona de crecimiento. Tenemos otra hormona que va a ser la prolactina. La prolactina va a ser una hormona cuya función principal va a ser la estimulación de la lactación en el posparto, la formación de la leche. Pero durante el embarazo, la prolactina, junto con otras hormonas como son los estrógenos, la progesterona, el lactógeno placentario humano, la insulina, el cortisol, van a favorecer el desarrollo de las glándulas mamarias y una vez que se genera el alumbramiento, la prolactina es la responsable de permitir la formación de la leche. Tiene una vida media aproximada de 25 a 50 minutos. La prolactina también se va a encontrar muy elevada en el feto y en el recién nacido que va a ir declinando en los primeros meses de vida. Y bueno, aunque la prolactina como tal no desempeña un papel fisiológico dentro de la vida cotidiana de los individuos, sí va a regular de manera importante la función de las gónadas, de los ovarios y los testículos. Hay aunque repito, la función principal es la formación de la leche en personas que no están lactando y tanto en hombres como en mujeres va a participar de manera importante para la regulación de las gónadas, ovarios y testículos. En el caso de manera general, tanto en hombres y mujeres puede generar un hipogonadismo, una disminución en la función de las gónadas. Y esto puede ser secundario a un aumento en la producción de prolactina. Las gónadas tienen sus propias hormonas estimulantes, que son la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Si tenemos concentraciones normales de estas, pero las gónadas no responden, podemos sospechar que estamos ante un exceso de prolactina en sangre, una hiperprolactinemia. En el caso de las mujeres pueden generar trastornos de insuficiencia ovárica, generando una anovulación y de forma secundaria pueden generar trastornos en los ciclos menstruales como una oligomenorrea, llegando incluso a la menorrea y la esterilidad. En el caso de los varones se genera una disminución en la producción de testosterona y de forma secundaria se genera una disminución de la libido y también se puede generar impotencia y esterilidad.
Si las concentraciones basales de hormonas gonadotropinas se encuentran normales y tenemos trastornos de hipogonadismo, repito, tenemos que sospechar que hay un exceso de prolactina. Y es importante porque ante los trastornos de la glándula hipófisis en la porción anterior, una de sus primeras manifestaciones va a ser justamente un aumento en la producción de prolactina. Pero no solamente tiene una acción directamente sobre las gónadas o sobre la producción de la leche, también participa de manera muy importante en la inmunomodulación. Esto es, permite una regulación del sistema inmunológico. Por un lado, se ha detectado que hay síntesis extrahipoficiaria a nivel de los linfocitos T y tenemos receptores para prolactina sobre linfocitos T, linfocitos B y macrófagos. Y esto es importante porque entonces la prolactina va a modular y estimular la proliferación y la supervivencia de células inmunitarias. Estamos hablando sobre el componente linfoide y también hablamos sobre el componente de los monocitos. Bien, también factores que pueden condicionar el aumento en la secreción de prolactina. El principal de ellos pues es una hormona que se está formando de manera constante a nivel de la hipófisis anterior, pero también la hormona liberadora de tirotropina, que es una hormona que incide directamente sobre la tiroides, puede favorecer la formación de prolactina. Y otras hormonas o sustancias químicas formadas sobre todo a nivel del tracto digestivo como son el péptido intestinal vasoactivo y la serotonina o la 5-hidroxitriptamina son factores que favorecen la producción y liberación de prolactina. Y el factor principal que bloquea la producción de la prolactina es la dopamina. La dopamina, que es una hormona o una neurohormona que se forma a nivel del hipotálamo. Aquí lo que estamos encontrando o tratamos de explicar es que la relación que existe entre el hipotálamo y la adenohipófisis en cuanto a la secreción de prolactina es de tipo inhibitorio. El hipotálamo forma concentraciones importantes de dopamina para disminuir la concentración de prolactina. Bien, la prolactina va a tener entonces una secreción episódica también que está relacionada con el sueño, igual que la hormona del crecimiento, es un factor que permite su secreción. Sus concentraciones se encuentran más aumentadas después de 60 a 90 minutos de iniciado el sueño. Otro factor que puede favorecer la liberación y secreción de prolactina es el estrés, al igual que la hormona de crecimiento o la somatotropina y al igual que la corticotropina, es un factor desencadenante en la liberación de prolactina. Situaciones como cirugía, ejercicio, hipoglucemia o un infarto agudo del miocardio pueden generar situaciones de estrés que favorecen la liberación de prolactina. También la estimulación del pezón en el caso de las mujeres no embarazadas también favorece la secreción de prolactina. Hormonas como los estrógenos también permiten que se libere mayor cantidad de prolactina. Y si el principal regulador de la prolactina es la dopamina, todos aquellos medicamentos o sustancias químicas que van o tienen un efecto contrario a la dopamina o los antagonistas de dopamina, también permiten que se genere un aumento en la producción de esta. ¿Y qué situaciones pueden condicionar una disminución en la concentración? Principalmente los glucocorticoides como el cortisol, la presencia de hormonas tiroideas, también puede generar una disminución en la prolactina y estos dos factores, los glucocorticoides y las hormonas tiroideas, van a disminuirlo sobre todo en aquella prolactina que está inducida por hormona tirotropina o la hormona que favorece la liberación de hormona estimulante de la tiroides. Y también, de manera importante, todos aquellos medicamentos agonistas de la dopamina también disminuyen la concentración de la prolactina. Y también, por supuesto, muy importante, como lo mencionábamos previamente, no olvidar que la prolactina va a ser la hormona o de las hormonas que se van a elevar primero ante alteraciones de la adenohipófisis, sobre todo en situaciones donde hay aumento de secreción o aumento en la función justamente de esta hormona. Tenemos otra hormona que va a ser la tirotropina o la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona se forma, dijimos, por las células tirótropas, que son las menos abundantes de la hipófisis anterior, en la adenohipófisis, y
Para poder favorecer la liberación de dicha hormona, se requiere la presencia de la hormona liberadora de tirotropina a nivel del hipotálamo. Nuevamente, el hipotálamo forma la hormona liberadora de tirotropina que entra al sistema porta o al sistema de circulación local para que llegue hacia la hipófisis anterior, se estimulen las células tirótropas para que puedan formar hormona estimulante de la tiroides. La vida media de esta hormona es aproximadamente de 35 a 50 minutos. Y la función principal es sobre todo permite que la glándula tiroides pueda tener una captación mayor de yodo, que es el elemento principal para la formación de hormonas tiroideas. Favorece también la hormonogénesis de las hormonas tiroideas, que son la triiodotironina y la tiroxina, y también favorece la liberación de estas. Y ya cuando veamos el tema de tiroides, vamos a ver cómo influyen directamente en el metabolismo. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina formada en la adenohipófisis se libera por un efecto positivo de la hormona liberadora de tirotropina que se forma en el hipotálamo a través del sistema porta, se estimula la formación del estimulante de la tiroides y esta a su vez permite que la tiroides forme hormonas tiroideas. La concentración de hormonas tiroideas T3 y T4 van a tener un efecto negativo sobre el hipotálamo para disminuir la producción de hormona liberadora de tirotropina y de esta forma disminuir la concentración de hormonas tiroideas. Hay otros factores que influyen de manera negativa sobre la tiroides para la formación de hormonas tiroideas, como va a ser el factor inhibidor de la hormona de crecimiento o la somatostatina y la dopamina. Y hay algunos factores que también permiten que la tiroides pueda responder o no a la hormona liberadora de tirotropina, como van a ser el cortisol y los estrógenos. El cortisol, por un lado, disminuye la sensibilidad de la tiroides a la tirotropina y por lo tanto, a la hormona liberadora de tirotropina y por lo tanto, van a hacer que la tiroides trabaje menos. Y los estrógenos aumentan la sensibilidad a la TRH y por lo tanto hacen que la glándula tiroides responda de manera más rápida o más efectiva a esta hormona para formación de hormona estimulante de la tiroides. Y tenemos finalmente las gonadotropinas. Las gonadotropinas son las hormonas estimulantes de las gónadas que van a ser los ovarios y los testículos y son dos tipos de hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas se van a liberar por acción de la hormona liberadora de gonadotropinas formada a nivel del hipotálamo. Igual, esta hormona se forma en el hipotálamo, entra al sistema porta, llega hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior y las células gonadótropas van a empezar a formar estas hormonas dependiendo de los pulsos para saber qué hormona se va a formar, si es la folículo estimulante o la luteinizante. Estas hormonas tienen una acción directa sobre las gónadas y por lo tanto van a tener una acción directa sobre ovarios y sobre testículos. En el caso de los varones, la hormona luteinizante tiene la función de aumentar las concentraciones de testosterona por estimulación de las células intersticiales de Leydig, mientras que la hormona folículo estimulante tiene a su cargo el aumento en el crecimiento testicular y un aumento en la producción de la proteína de unión andrógenos por las células de Sertoli, y esto es para poder sostener a los espermatozoides. Y tanto la hormona luteinizante como la folículo estimulante son importantes para poder llevar a cabo la maduración de los espermatozoides y favorecer justamente el componente reproductivo. En el caso de las mujeres vamos a ver que la hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, se encarga del desarrollo del folículo o del ovocito secundario para su maduración y posteriormente se lleva a cabo la ovulación, y también la hormona folículo estimulante permite la secreción de estrógenos por parte del ovario. La hormona luteinizante, por otro lado, aumenta la concentración de estrógenos y progesterona, que son células ováricas, permite que se lleve a cabo la ovulación por un aumento o un pico repentino de la hormona luteinizante, y una vez que se lleva a cabo la ovulación, esta hormona es responsable de mantener vivo al cuerpo lúteo para la formación de progesterona. Estas hormonas tienen una secreción de tipo episódica y cada hora se está generando ese cambio en cuanto a la estimulación para folículo estimulante y para hormona luteinizante. Van a tener mecanismos de retroacción
que pueden favorecer o disminuir la producción de estas hormonas. De manera general, podemos decir que los estrógenos son hormonas formadas en a nivel de ovario y formadas también a nivel de tejido graso, que van a favorecer el aumento en la concentración de hormona liberadora de gonadotropinas, y de forma secundaria se aumentan las concentraciones de folículo estimulante y hormona luteinizante. La progesterona también amplifica la duración del aumento repentino de la secreción de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, y también incrementa el efecto de los estrógenos. Por lo tanto, estrógenos y progesterona permiten de manera positiva la acción de las hormonas folículo estimulante y luteinizante. Y en el caso de la ovulación, por ejemplo, esta se va a llevar a cabo de 10 a 12 horas después del pico máximo de la hormona luteinizante y 24 a 36 horas después del estradiol o los estrógenos. Entonces tienen un efecto de tipo positivo. En el caso de las mujeres que tienen insuficiencia gonadal primaria o en la menopausia o en el climaterio, también se encuentra un aumento en la concentración de hormonas luteinizante y folículo estimulante, y en el caso de los varones, la insuficiencia gonadal primaria o una falla en los testículos con disminución de la testosterona también van a hacer que se eleven de manera importante la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Entonces, de manera general, entendemos que estas son las hormonas que se forman a nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis, entendiendo que estas hormonas se forman en esta región de la hipófisis por una acción del hipotálamo mediada a través de un sistema porta, que es justamente el medio por el cual se transportan las hormonas del hipotálamo hacia la hipófisis para estimular ciertas células específicas para que se puedan formar también ciertas hormonas. Por mi parte, esto ha sido todo y espero pues que les sea de utilidad para más adelante. Muchísimas gracias.